y empezó a contaminar Europa. ¿Sí, Chelita? Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. Sí, bueno, yo tengo una postura muy particular respecto del catolicismo como institución, que no empecé a definir en cuanto Cristo me llamó, no, la definí desde mucho antes. Pero bueno, sigamos. En 1520, ya que se empezaba a contaminar Europa o a difundir en Europa las ideas reformistas, pues el mismo Papa León X lo excomulgó, decidió excomulgarlo, le llamaron bula, una especie de memorándum que le mandaron a Lutero y diciéndole: estás excomulgado, maestro, paz, tú aquí ya nada tienes que ver. Entonces, ¿qué hizo Lutero? Se sentó a llorar, fue a pedir perdón, fue a tocar la puerta. Oiga, no, él fue, y esto es un buen ejemplo para cuando dudamos, ¿no? Cuando dudamos, hijo de la fregada, no, yo mejor me alineo con los que están aquí diciendo esto. No, él tuvo el valor porque tenía la autoridad del conocimiento de la palabra de Dios. Conoceréis la verdad os hará libres. Entonces, él estaba basado en la verdad de las Santas Escrituras. Entonces, eso no era de Dios, eso era de los hombres. Entonces, pues le dieron ay, mira, aquí está tu excomulgación. No la colgó tampoco en la pared, ¿verdad? La quemó, pero la quemó, se llamaban bulas, esos documentos se llamaban bulas. Entonces, él la llamó la bula execrable del anticristo. Esta no me salió. La bula execrable del anticristo. Pero también quemó copias de los cánones o leyes establecidas por las autoridades romanas. Aquello que no era avalado por las escrituras, órale, a la hoguera, a la Santa Inquisición literaria, órale, las quemaron, porque no estaban apoyadas por la Iglesia, ¿no? Entonces, bueno, hubo una revuelta contra Lutero, lo querían apresar, le pidieron al presidente municipal de Sajonia que lo atrapara, que lo entregara y lo castigara, o que lo entregara para que lo castigaran, pero él, en vez de hacer eso, lo protegió, lo cuidó, lo escondió, porque le simpatizaban las ideas de Lutero. Este cuate no está tan mal. El nombre de este gobernante era Federico el Sabio, y pues tenía tanta sabiduría que reflexionó lo suficiente como para darse cuenta que lo que decía Lutero tenía un grado de verdad. Entonces, para que Lutero no fuera detenido y luego castigado, lo escondieron en un castillo, en el castillo de Wartburg, en Turingia. Ahí pasó casi un año. Y pues no se tomó su año sabático, estoy de vacaciones, no se puso a jugar Nintendo, no. Se puso a chatear con sus cuates, ¿no? Tomó una Biblia y se puso a traducirla al alemán. Si Lutero no hubiera iniciado el movimiento reformista, ya tan solo con la traducción al alemán de la Biblia hubiera sido suficiente como para que él fuera recordado eternamente. Pero bueno, fue una más de sus obras que estaba investigando, y parece que esta Biblia se la regaló a Federico el Sabio. Y es tan importante esto porque esta es la base de la escritura alemana al día de hoy. O sea, se toma como base lo que Lutero escribió para conocer cómo se escribe el idioma alemán, cómo se pronuncia, etcétera. O sea, es una base literaria muy importante. Y bueno, empezaron a venir más divisiones. Lutero engaña a la gente, Lutero dice la verdad. Entonces los estados empezaron a dividirse, las naciones comenzaron a dividirse. A la par de que Lutero empieza este movimiento, se dan en otros lugares de Europa. Recuerden que estamos en el Renacimiento, estamos en la época del Renacimiento, es el renacer de la humanidad, empieza a haber más raciocinio, más libertad en el raciocinio y menos castigo por parte de la Iglesia. Entonces se empiezan a generar en otras partes del mundo, o bueno, el mundo conocido, otras ideas reformistas. A la par de que Lutero estaba actuando en Alemania, en Suiza, por ejemplo, en 1517, Ulrico Zwinglio atacó la remisión de pecados, y en 1522
rompió definitivamente con la Iglesia Católica Romana. Fechas muy similares, o sea, no iniciaron juntos, no le llamó Lutero Ulrico, fíjate que tengo ganas de empezar un movimiento reformista, ¿cómo ves? ¿Me ayudas? Sí, Martín, sí te ayudo. No estaban en comunicación, uno empezaba, uno en Sajonia y el otro en Suiza, o sea, haciendo sus labores propias, porque era un pensamiento que surgía en la gente, ¿sí? Eso de la remisión de pecados, mande. Amén, exactamente. Vamos a situarnos en 1500, estamos situados en 1522. En esta época nueva del Renacimiento, no es de a gratis, les decía que inició en Italia, no es de a gratis que un italiano haya tenido una idea de hacerse la aventura marítima y según él llegar a las Indias por una nueva ruta. Y tampoco es de a gratis que se acogiera de la corona española, ¿no? O sea, el imperio español era el más poderoso en ese momento, navalmente hablando, ¿no? Bueno, políticamente hablando y navalmente hablando, pues tenían una marina increíble, ¿no? Los españoles. Entonces, no es de gratis que Cristóbal Colón tuviera una idea diferente, nueva, vamos a darle por este lado para llegar a las Indias, pero ¿quién me puede ayudar? La corona española. La reina le dice, órale pues, ahí vas. Y no es de a gratis que esto suceda en esta época con estos personajes. ¿Para qué va a ayudar el descubrimiento de América? Para difundir el Evangelio, efectivamente, obra del Espíritu Santo. Gracias, Linda, me ayudaste. Obra del Espíritu Santo. Sí. Vamos a ver cómo van a llegar misiones al continente americano para empezar a difundir la palabra de Dios. Entonces, es importante señalarlo. En esos años, en 1522, pues ya la conquista estaba hecha. Ya el continente americano, México estaba sometido a los españoles, ya habían acabado con el imperio azteca. Entonces, para que situemos la época en que estaba sucediendo esto. Bien, Zwinglio falleció, fue muerto en un conflicto, pero la reforma siguió, no porque el líder se acabara, el movimiento se iba a detener. Entonces, ¿qué pasó? Pues surgió otro líder llamado Juan Calvino, quien se le ha considerado como el teólogo más importante después de Agustín o de San Agustín. Las naciones, sobre todo las del norte de Europa, eran las que, como les decía, acogían más la idea reformista, ¿no? Dinamarca, Suecia y Noruega, el reino escandinavo, por ejemplo, acogían las ideas de Lutero, pero los países más del sur, Francia, España, se mantuvieron siempre católicos romanos, y aún los países que tenían bajo su dominio, como los Países Bajos, Holanda, Bélgica, llegaron a tener se mantuvieron católicos romanos, salvo Holanda posteriormente, ¿no? Entonces, bien, en Inglaterra también hubo un movimiento. Inglaterra es un punto aparte, ¿no? Porque se da una reforma, pero no tanto por ideología, sino por convicción, por conveniencia, gracias, por conveniencia, ¿no? Porque pues Enrique VIII, casado con Catalina de Aragón, pues Catalina no le daba hijos varones. ¿Y qué pasó? Pues decidió separarse, divorciarse de ella, pero pidió permiso al Vaticano. El Vaticano le dijo, no, mijito, dice mi mamá que siempre no pensamos que te divorcies. Bueno, ¿por qué no me voy a divorciar? Me divorcio de la iglesia, punto. Entonces se separa de la iglesia, se nombra cabeza de la iglesia británica, anglicana, se conoce como anglicana. Y dice, pues me divorcio porque me divorcio. Quien pagó los platos rotos fue Catalina de Aragón. No la regresaron a su país, no la regresaron con sus papás, la enjuiciaron por un crimen que no cometió y la mataron. Se casó con Ana Bolena. Tuvo 6 esposas, pero de Ana Bolena nacen sus hijos que van a ser los futuros gobernantes, reinantes de Inglaterra. María, Eduardo e Isabel. Bien, entonces hubo también movimientos interesantes. Tomás Moro era un cuate que cuestionaba mucho también las ideas católico-romanas, pero no se decidió finalmente a irse al lado reformista, se quedó en el lado oscuro. No se fue con los Jedi, se quedó con el lado oscuro.
Entonces decidió quedarse como católico romano. Otra persona importante del movimiento inglés se llama Guillermo Tyndale, que tradujo el Nuevo Testamento al inglés, que como hemos visto, pues es muy importante porque la gente empieza a aprender a leer. Las universidades eran diferentes a como las conocemos hoy. Aparte de escasas, eran muy distintas. La educación se daba primeramente a la gente que estaba dentro de la iglesia, los monjes que empezaban a ordenarse, a estudiar, a prepararse, y en la milicia. Nadie iba al kinder, no iban a la primaria, no había no había puentes escolares, o sea, no había de esa manera, la educación era distinta. Eso ya es algo mucho más moderno. Bien, siguiendo hablando de Inglaterra, María Tudor quiso recuperar el catolicismo para Inglaterra. Hubo persecuciones, hubo gente que fue desterrada, en fin. Eduardo VI no hizo mucho, pero después Isabel I, su hermana menor, ella fue la que estableció de nueva cuenta el protestantismo en Inglaterra, abrió las cárceles, la gente que había sido exiliada regresó. No quiero decir que los cristianos reformados no persiguieran gente, no mataran gente, hay momentos de la historia que también se da. En Escocia, bueno, la reina María junto con Juan Knox es el que asumió la dirección del movimiento reformador, y Escocia también es una nación, como les digo, las naciones del norte de Europa eran más afines a las ideas reformistas que las naciones del sur, ¿no? A pesar de que en Italia había comenzado el Renacimiento y esto del humanismo, se mantiene católico romana. Curioso, ¿no? Bien, ahora, ya me dijiste que hubo una reforma, que hubo una revuelta de ideas, que hubo quienes no lo aceptaron. ¿Qué es la reforma? ¿Qué contiene la reforma? Lo primero que contiene es un trago de agua. Bien, hay algunos principios que tienen las ideas reformistas, la iglesia reformada, la iglesia protestante. El primer gran principio es que la verdadera religión se funda en las Escrituras, se basa en las Escrituras. El catolicismo romano había sustituido la autoridad de la Biblia con la autoridad de la iglesia, y a mi parecer al día de hoy es así. Cuando veo los mensajes papales, y esto no es de 5 años para acá, esto lo he visto desde hace como 20 años para acá. Cuando uno estudia ciencias sociales, pues y periodismo, tiene que cuestionar todo lo que pasa enfrente de sus ojos. Entonces, desde hace mucho tiempo me he dado cuenta que los mensajes papales, por ejemplo, muy rara vez incluyen un versículo bíblico. Escuchen a este señor Bergoglio, el Papa Francisco, muy carismático, muy fácil de palabra, muy fácil de llegar a la gente, dice mensajes muy apropiados, muy positivos, y es cierto, pues el cuate tiene razón, ¿no? Pero, ¿y dónde está el versículo bíblico? ¿En qué te basas? ¿Es tu palabra o es la palabra de Dios? No estoy diciendo que no diga verdades, puede que diga verdades, puede que no, pero ¿dónde estás apoyando lo que tú dices con la palabra de Dios? O sea, si eres el vicario de Cristo, ya Paco nos ha explicado lo que es un vicario. El vicario es el que se queda en lugar de. Si eres el representante de Jesús, ¿por qué no dices lo que él dijo? Si eres el pontífice que era un puente con Dios, ¿por qué no hablas de la palabra de Dios? Entonces, yo les puedo dar un mensaje, decirles de que no voten por este partido porque este partido es malo, pero esa es una idea mía. Puedo decirles que hablarles de la homosexualidad y darles mis ideas de la homosexualidad. Pero si estamos hablando que vamos a difundir la palabra de Dios, tenemos que apoyarnos en versículos bíblicos. Entonces, y esto es lo que hacen al día de hoy, y lo que hacían entonces, ¿no? Habían sustituido la autoridad de la Biblia con la autoridad de la iglesia. Lo que había sumido al mundo, en lo que ya comentábamos, del oscurantismo en la época medieval. Lo que diga la iglesia, eso es. Si no lo dicen las escrituras, no importa, lo dijo la iglesia, punto. Entonces, uno de los principios del protestantismo, de la iglesia reformada, es que la verdadera religión se funda en las escrituras
no en la autoridad eclesiástica, no en la autoridad de la iglesia.